buenas noches, bienvenidos a Decisión Libre 2023. Les saluda Otto Ángel y a partir de hoy y hasta el final de la próxima semana vamos a hablar con los candidatos que siguen en la competencia por la presidencia de la República. Y me refiero no solo a los candidatos a presidente, sino también a vicepresidente. En la noche de hoy me acompaña la doctora Karin Herrera del Movimiento Semilla. Doctora Herrera, muchas gracias por acompañarnos en Decisión Libre. Es un gusto, Otto Ángel. Muchas gracias a Decisión Libre por la invitación. Bien, tenemos muchas cosas de las cuales hablar, doctora Herrera. La idea es darle luz, que la propuesta que ustedes tengan, los guatemaltecos puedan tener acceso a ella para que el 20 de agosto, si las circunstancias así lo permiten y la democracia así lo exige, los guatemaltecos puedan llegar informados tanto de la propuesta suya como la del doctor Bernardo Arévalo, y también hemos girado invitación para que lo sepa nuestra audiencia a los candidatos a vicepresidente Romeo Guerra de Unidad Nacional de la Esperanza y Sandra Torres Casanova. En el caso de la señora Torres ya confirmó para el próximo jueves. Pero bueno, entremos en materia, doctora Herrera. A ver, estamos cerca de que el proceso electoral termine, que los guatemaltecos vayan a las urnas. Esta es una pregunta muy recurrente, pero creo que vale la pena que usted pueda presentarse ante los guatemaltecos y que nos cuente de sus aspiraciones de llegar a la vicepresidencia. Bien, yo soy Karin Herrera, candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Semilla. Soy química bióloga. También tengo una maestría en estudios ambientales y un doctorado en ciencia política y sociología. Me dedico principalmente a la docencia y a la investigación. He sido docente por más de 30 años y en el 2015, producto de la situación política que atravesó el país y en la que creímos que teníamos en la palma de la mano una nueva primavera democrática, y de ver el movimiento estudiantil universitario, me decido a dar un paso al frente y participar en política universitaria. Para el Consejo Superior Universitario. Luego participo en política gremial en la Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala, en el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, y posteriormente, pues el año pasado, en el segundo semestre, a finales de septiembre aproximadamente, me invita el diputado Román Castellanos a participar de un proceso de selección de la candidata a la vicepresidencia para el Movimiento Semilla. Me dijo, no te aseguro nada, pero si quieres participar, y le dije que sí. O sea, un poco motivada por la situación que estaba viviendo la universidad pública del país. Doctora, la experiencia gremial en el Colegio de Químicos Biólogos y la política universitaria, pues creo que dan algún nivel de roce, pero la vicepresidencia de la República por mandato constitucional es básicamente una primera ministratura del país. El vicepresidente es un primer ministro. ¿Cómo aplicar esto que usted ha tenido a lo largo de su carrera en un puesto críticamente político y de gestión para un país? La Universidad de San Carlos de Guatemala me ha permitido, como trabajadora de la misma, poder representarla en diferentes instancias. Y curiosamente, varias de esas instancias están relacionadas con los ministerios. He participado durante años en, por ejemplo, la Oficina Guatemalteca de Acreditación, la Comisión Guatemalteca de Normas, que son del Ministerio de Economía, o en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, en la Comisión Interinstitucional de Medio Ambiente. También tuve durante algún tiempo la posibilidad, cuando era CONAMA, ahora es el Ministerio de Ambiente, de colaborar mientras estudiaba la maestría en estudios ambientales para la elaboración de unos manuales de educación ambiental. Y luego también he tenido la posibilidad de participar en diferentes instancias, por ejemplo, la instancia de consulta y participación social, INCOPAS, que dentro de esta instancia fui electa para ser parte del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN,
que está a cargo de la vicepresidencia. Entonces, durante el tiempo que he estado en la universidad tuve la oportunidad de hacer gestión en el Laboratorio Microbiológico de Referencia y además en el Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas. ¿Cómo? Esto suma, ¿verdad?, para este ejercicio en la vicepresidencia. ¿Cómo Karine Herrera gestiona, cómo resuelve un problema en la práctica? Primero evalúo, ¿verdad?, un diagnóstico de qué es lo que está pasando y luego veo los riesgos y las posibles rutas. ¿Qué es más factible? Y de acuerdo a la factibilidad, evalúo esos riesgos y así el trabajo en equipo, porque siempre he trabajado en equipo, ¿verdad? Porque dos cabezas piensan mejor que una. A ver, al hacer gobierno, usted hablaba de temas como la factibilidad. Cuando se hace gobierno, no necesariamente encuentra un buen camino y un mal camino. Cuando se está en la administración pública, muchas veces se topan que al tomar decisiones hay un mal camino y un peor camino. ¿Cómo enfrentar situaciones así desde el gobierno? Porque a veces uno solo piensa que es lo ideal y en las empresas y en las instituciones se puede, pero en el gobierno las tensiones, las presiones son mucho más grandes. Una de las 10 semillas del plan de gobierno del movimiento Semilla incluye el diálogo, un diálogo constitucional con los diferentes sectores, porque sabemos que hay pactos que tenemos que hacer, por ejemplo, el pacto con la educación, pacto con la salud, pacto con la economía y pacto por el medio ambiente. Y este diálogo permitirá la expresión y un escuchar en doble vía, ¿verdad?, para que así las personas se vayan sumando, porque este esfuerzo será un trabajo en el que vamos a requerir de la unión de fuerzas, ¿verdad?, para sacar adelante al país. Doctora Herrera, usted cuando tiene que tomar una decisión trascendental, supongo que lo hizo cuando tuvo la propuesta de la vicepresidenta y algunas otras a lo largo de la vida, ¿a quién escucha? Bueno, me escucho principalmente a mí, qué tan tranquila me siento con la decisión que voy a tomar, ¿verdad? Y cuando lo considero necesario, consulto, depende el tema, a algunas personas que considero con experiencia en la temática respectiva. Algunas que, digamos, cuando son temas generales sean de su entera confianza. Sí. ¿Hay sí. alguna que nos quiera compartir nombres? Pues yo creo que no, porque ha sido principalmente en el ámbito universitario, ¿verdad? ¿Alguna de ellas va a pasar al gabinete o al staff de la doctora Herrera? No, ninguna. ¿Cómo visualiza esa primera gestión en la vicepresidencia? El 21 de agosto, aunque no ante el eventual escenario que Movimiento Semilla gane, ese 21 de agosto obviamente van a haber reuniones con el doctor Arévalo, van a haber reuniones con sectores, pero va a haber un momento en el que se va a tener que comenzar a sentar con su equipo. ¿De dónde lo va a traer? He conocido a lo largo de este recorrido de más de 30 años a diferentes personas y sé que una de las características principales será que tienen que estar dispuestos y dispuestas a trabajar duro. Yo le llamo a picar piedra. Entonces, consideraré las hojas de vida, ¿verdad?, de ese equipo que va a estar más cercano. Y hemos platicado con Bernardo que hay 3 requisitos fundamentales que debemos considerar en nuestros equipos. La meritocracia, experiencia en la temática, ¿verdad?, que conocimiento de la temática de la cual se hará cargo. 2, que sea una persona transparente, honorable, que no tenga señalamientos graves, ¿verdad? Y la tercera, que tenga capacidad de gestión. Porque nuestro plan de gobierno tiene metas y entonces todos, desde diferentes espacios que estemos, tenemos que ir sumando para alcanzar esas metas.
¿Cómo evalúa usted una gestión y cuánto tiempo, no sé cuál sea la mejor palabra, pero cuánto tiempo tiene alguien que trabaja en su equipo para comenzar a dar resultados? ¿Cuánto tiempo debería de dársele a una persona que comienza a trabajar el gobierno como para saber si es funcional para los intereses del gabinete, y no solo del gabinete, sino del equipo que va a trabajar con usted en la vicepresidencia? Tenemos que ir, el equipo que se forme va a tener que conocer cuáles son estas metas que tenemos que alcanzar, pero no puedo contabilizar en este momento, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos que partir de un diagnóstico, ¿verdad? Cómo está la situación en el gobierno. Pero vamos a ir evaluando, ¿verdad? Cómo van esos avances. Solo sabemos que al terminar los 4 años, ese plan de gobierno tiene que estar materializado. Hablemos, antes de entrar a hablar del plan de gobierno, me gustaría que nos contara, supongo que hay muchas cosas que tienen que pasar por diagnóstico, que ya hablaron con el doctor Arévalo respecto a qué tareas van a repartirse usted y él, o qué temas en específico van a tomar, qué gabinetes van a crear o cuáles van a tomar cada uno, cuáles van a quedar bajo su responsabilidad directa. El Gabinete de Desarrollo Social y el Gabinete de Desarrollo Económico. ¿En estos usted tiene seguimiento constante o va a tener seguimiento constante? Sí, él siempre ha sido muy claro que él va a ser respetuoso, ¿verdad?, de lo que está en la Constitución y en la ley del organismo ejecutivo, y que pues a mí me toca la parte de gestión. ¿Qué va a pasar con otros que son más relacionados con temas como seguridad e infraestructura? ¿Quedará fuera de ellos o solo es una participación menos directa? Se sienta en la silla, pero alguien más va a gestionar. Para el trabajo que requiere este país, mi función va a ser trabajar hombro a hombro con el doctor Bernardo Arévalo, ¿verdad?, con Bernardo Arévalo, y conjuntamente con el equipo que va a estar conformado por el gabinete. ¿Cómo han visualizado el gabinete del Movimiento Semilla? Un gabinete que tiene que cumplir con los requisitos que ya mencioné, ¿verdad?, que es el conocimiento en la temática, cada una de las temáticas específicas, de acuerdo a la persona que le corresponda a cada cartera, ¿verdad? Luego, esa persona tiene que estar dispuesta a la transparencia, a rendir cuentas, tiene que ser una persona honesta, ¿verdad?, honorable, y por último, con gran capacidad de gestión, porque puede tener muchos conocimientos, pero si no ejecuta no alcanzamos las metas. ¿Han hablado de que haya paridad en cuanto al número de miembros del gabinete? Hemos platicado que tenemos toda la intención de cumplir con uno de los principios que es de Semilla, que es el de la igualdad. Es decir, vamos a tener un gabinete con 7 mujeres y 7 hombres. Idealmente eso esperamos, ¿verdad? Doctora Herrera, ¿usted es feminista? Mire, feminista practicante no soy, ¿verdad? O sea, nunca he sido activista, ¿verdad? Pero siempre he defendido las causas en pro de los derechos de las mujeres, de nosotras las mujeres. ¿Qué diferencia hay entre su posición y alguien practicante o activista, como usted le llama? Pues yo nunca he estado involucrada en una organización. Miren, promovamos esta iniciativa de ley o hagamos esta otra actividad porque nos está sucediendo esto en tal lugar en el país, pero sí, por ejemplo, en situaciones como el acoso en la Universidad de San Carlos, apoyo, ¿verdad? Apoyo en contra del acoso, ¿verdad? En situaciones en las que algunas mujeres puedan tener necesidad de empleo, apoyo, ¿verdad? Si yo sé que hay una oportunidad, estoy ahí pendiente para trasladarla. En lo que yo pueda apoyar para fomentar la capacidad de las mujeres, fomentar las competencias, si me invitan a dar cursos, los doy, ¿verdad? O sea, pueden ser ad honorem,
pero sí, bueno, y eso lo hago en general también con jóvenes, con niños, niñas, ¿verdad? Soy muy en pro de contribuir y ejercer el ir y enseñar a todos como nos ha enseñado la USAC. ¿Cómo, regreso a mi pregunta, cuál cree que ha sido el último gran avance o logro que han tenido las mujeres en Guatemala en la historia reciente del país? ¿O no han tenido? Bueno, puedo decir que ha estado la agenda congelada, ¿verdad? De lo que he tenido la oportunidad de escucharlas en los últimos meses, desde el 2017 a la fecha. Esa agenda ha estado congelada, hay muchos pendientes, ¿verdad? Para que se dignifique la labor de la mujer, su trabajo, ¿verdad? Para lograr paridad, para lograr seguridad, ¿verdad? En el caso de las niñas que son abusadas o violadas, ¿verdad? Las niñas madres. Todo eso está, hay iniciativas, pero no se han aprobado. Entonces, quizá el avance que yo sí puedo ver en relación a mi generación es que ahora denuncian. No, quizá no todas, pero se atreven más a denunciar. Hay expresiones, ¿verdad? De me acosan. En mi generación existía también el acoso. Se guardaba el silencio. Se guardaba el silencio porque no, eso no se habla, eso te estás imaginando, qué pobre la persona, etcétera. Ahora ya hay más libertad, o ellas se dan el permiso, más fácil, de expresarlo, ¿verdad? ¿Y cómo valora la ley de femicidio, que ya estamos cumpliendo 10 años con ella? Es una ley importante, sin embargo, necesita tener más apoyo del sistema de justicia, ¿verdad? Porque los casos pasan años, ¿verdad? Y yo siento que muchas veces quedan muchos de los agresores libres impunemente. Doctora, quería regresar a un tema del equipo antes que vayamos al corte y después pasemos a hablar de la propuesta de Movimiento Semilla. ¿Qué pasa? Y usted más o menos lo mencionaba cuando nos estaba hablando de ese equipo. ¿Qué va a pasar, mejor dicho, si hay un señalamiento contra alguien de su staff, una suposición de corrupción o algún señalamiento de una mala ejecución? ¿Cómo se procesa una denuncia de este tipo bajo su administración y la del doctor León? Con Bernardo hemos platicado que a quienes formen parte de este equipo se les va a platicar sobre estos requisitos, pero que si llegara a suceder, ¿verdad? Que se espera que no, pero si llega a suceder, claro, con las pruebas en mano, ¿verdad? La persona tendrá que retirarse del equipo. Ahora, en el momento entre que pasa una denuncia y las pruebas llegan a la mano, la historia nos lo ha demostrado, a veces pasan meses, a veces pasan años. Trataremos de que no sea así, tomar alguna medida intermedia, pero todavía no hemos definido el proceso exacto con Bernardo. Doctora, cuando alguien asume la presidencia de la República y la vicepresidencia, de manera automática en el imaginario de algunas instituciones públicas se cree que también los núcleos familiares y los familiares cercanos asumen esa posición. Y la historia reciente del país nos ha demostrado que muchos familiares también se lo creen y terminan medrando del presupuesto público. ¿Qué mensaje habrá al núcleo familiar, a los allegados, a la familia un poco más grande para cuando lleguen al poder ustedes, si es que las elecciones así lo deciden? ¿Y qué prevenciones van a tomar? Bueno, de mi parte, yo como Karin Herrera, sí he expresado, bueno, mis hijos no están acá, o sea, están ahorita de vacaciones, pero estudian fuera. Mi mamá es una señora ya de 87 años, ¿verdad?
Mi papá ya falleció y yo a ninguno de mis familiares les he expresado que van a tener conmigo algún trabajo porque no es correcto, así lo he considerado y así es, que no es correcto, no es éticamente correcto. Y entonces tampoco ninguno de mis familiares, primos o familia extendida me ha solicitado ningún empleo. Creo que ya me conocen de años como soy y quizá por eso tampoco. Algunos conocidos se han acercado, ¿verdad? Yo a los que he tenido oportunidad les he dicho que bueno, si ellos quieren trabajar por Guatemala está bien, pero que de mi parte yo no tengo empleos, ¿verdad? O sea, no tengo algo que ofrecer particularmente. Un compromiso de que nadie podría llegar a hablar a su nombre a ninguna institución pública. No. Okay. Doctora Herrera, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la propuesta de gobierno aquí en Decisión Libre. Estamos con la candidata a vicepresidencia del Movimiento Semilla, Karina Herrera. Gracias por acompañarnos en Decisión Libre 2023. Les recuerdo que están todas nuestras plataformas de redes sociales para que podamos interactuar y que si quiere volver a ver esta entrevista, pues también la puede ver mañana en su repetición de las 3 de la tarde y también queda colgada en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Nos acompaña la doctora Karina Herrera. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y seguir en esta entrevista. A ver, hablemos de propuesta. El Movimiento Semilla ha presentado ya un documento con 10 semillas, algunas bastante más grandes que otras. Creo que la más grande tiene que ver con el desarrollo social, pero antes que entremos en específico muchos de estos temas, usted su vida la ha dedicado a la química y a la biología. Entiendo que una de sus tesis, creo que era la de maestría, la dedicó a evaluar el agua en Alta Verapaz, si no estoy mal. En la cuenca del Polo Chique. En la cuenca del Polo Chique, entonces es Alta Verapaz e Izabal, si no me falla la geografía. Así es. A ver, ¿cuál es su diagnóstico del agua en el país? Y lo pregunto porque en la última encuesta libre que Prodatos hace para Guatevisión y Prensa Libre, ya comienza a aparecernos el agua como una preocupación para los guatemaltecos. Claro. Y parece que vamos lento en resolver el tema, pero ¿qué apreciaciones tiene usted ahí? Bien, yo trabajé esa tesis en los años 90 y en esas épocas se hablaba de plantas de tratamiento de aguas, los alcaldes de la región. Estamos en 2023 y se sigue hablando de lo mismo. Faltan plantas de tratamiento de aguas, todos los cuerpos de agua prácticamente están contaminados. Durante esta época de giras tuvimos la oportunidad con el equipo Semilla de ir al lago de Atitlán, a uno de los pueblos cercanos, y cuando bajamos de la embarcación en Panajachel llovía y vimos un gran tubo de drenaje que sacaba directo, con el olor respectivo, fétido, directo al lago. Hemos escuchado de esas alarmas y esas alertas, pero uno se sigue preguntando, ¿y qué pasa? Que no se actúa, ¿verdad? Porque hay una preocupación, pero como que de pronto se olvida o hay algo que limita a que se opere rápidamente para proteger estos recursos tan vitales y tan bonitos, porque el lago de Atitlán es lo más lindo para mí que tenemos. Y va a estar bajo su gestión, igual que el de Amatitlán, de llegar a la vicepresidencia con AMSCLA y con AMSA, ¿no? Sí, será de trabajar muy conjunto y pues ver también con las alcaldías, ¿verdad? Que está pasando ahí, que claro, las alcaldías son autónomas, ¿verdad? Y ahí tenemos que ver, entrar en ese proceso de diálogo en pro del lago. Pero también uno va, por ejemplo, a Huehuetenango, pasa la cabecera departamental, camino a Santa Bárbara, el municipio más pobre de Huehuetenango, y en el primer puente que pasa, un olor muy fétido, cerca de la cabecera departamental, en la salida de la cabecera departamental. Y pregunta, ¿qué pasa? Es que no tenemos planta de tratamiento de aguas negras, residuales o domiciliares, como le querramos decir. Y este es un
continuo que se repite, ¿verdad? Y que se repite, inclusive en la ciudad, no todas las colonias tienen su planta de tratamiento, no todas las plantas de tratamiento que fueron construidas hace muchos años se dan abasto para la cantidad de población que actualmente lanza sus aguas domiciliares usadas, ¿verdad? Entonces, sí, la situación es crítica y es algo con lo que hay que trabajar muy fuerte, con la planificación a nivel de cuencas, ¿verdad? Y es algo que se tiene que atender de manera integral. No se va a lograr solucionar, ¿verdad?, el problema de la noche a la mañana, pero por lo menos ir sentando las bases para empezar a avanzar en ese camino en el que generemos la conciencia que es importante, entre todas las prioridades que están pendientes, de entrarle a esto porque necesitamos agua para vivir y también necesitamos proteger los recursos que tenemos al respecto. Hablemos de prioridades, pero no quiero hablar particularmente de las prioridades del plan de gobierno. Supongo que deben estar alineadas con las suyas. ¿Qué programa, qué iniciativa ya vislumbra usted por la que quiere ser recordada desde la Vicepresidencia de la República? ¿A qué le va a dedicar, si no un seguimiento diario, un seguimiento semanal o más agresivo que el resto de iniciativas? Debe tener algo ya en su corazón y en su intelecto que quiera darle fuerza. Hay tantas cosas por trabajar, Otto Ángel. Hay tantas cosas a las que uno se quiere dedicar porque hay muchas oportunidades que han estado ahí por años y que no han sido tomadas para darle una oportunidad a la niñez y a la adolescencia, ¿verdad? Pero una que me llama mucho la atención es la de más niñas y niños en la ciencia, a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, vincular a la investigación científica con la solución de problemáticas nacionales. Por ejemplo, queremos la innovación y la mejora tecnológica en la agricultura familiar y agroecológica. Ahí podemos tener una oportunidad de vinculación de la ciencia con el área agrícola para trabajar de manera conjunta en la solución de una problemática que permita que lleguen los alimentos sanos a más familias y a un mejor precio, ¿verdad? Es parte de los sueños que espero se materialicen y aumentar el presupuesto de una ciencia que se dirija a resolver estos problemas. Eso es parte de lo que está en Semilla 4, si no estoy mal, de las que están en el plan de gobierno de Semilla, ¿no? Hablemos de la Semilla 3 en particular, que es la de seguridad alimentaria y nutricional. El plan habla mucho de coordinaciones, entiendo que está muy vinculado también a la parte de desarrollo social, pero ¿dónde hay una llave ganadora para hacer algo distinto desde su administración en el tema de desnutrición y de seguridad alimentaria? Mire, la desnutrición ha ido en aumento. Es difícil hablar de una llave ganadora, ¿verdad? Porque es un problema de desarrollo. Hay que abordarla desde diferentes aristas. Una es la generación de empleo para que los padres de familia, el papá, la mamá, puedan llevar dinero a la casa para que llegue la comida y deje de padecerse hambre. Pero también necesitan agua apta para consumo humano, porque algunos niñas y niños con desnutrición fallecen por una diarrea que pudo evitarse si llega agua potable. O si hervían el agua. Pero ¿y si no tienen con qué? ¿Verdad? Porque es increíble la pobreza y la pobreza extrema. A ver, ustedes plantean, perdón, termine su idea. Luego tenemos el saneamiento ambiental
en la provisión de alcantarillados, porque aunque parezca increíble, hay lugares en los que no hay drenajes, ¿verdad? Y unido a esto, la importancia de promover que estas familias se involucren en la agricultura familiar, en la agricultura agroecológica, para que llegue esos alimentos sanos a estas familias en donde hay alguien o algunos padeciendo desnutrición. Promover esta alimentación sana también es otro factor vital. Y que ellos puedan ver oportunidades de tener sus propios emprendimientos, ¿verdad? Y para eso está el programa de los créditos, que yo ahora les llamo créditos semilla. Créditos que van a ser fáciles. Valga la promoción. Sí, fáciles de adquirir y fáciles de pagar, para que puedan inclusive asociarse para lograr el éxito en estos emprendimientos. Esperando que esto logre bajar el impacto de un problema que por años se ha tratado de combatir y por años se ha fracasado. ¿Ustedes plantean en mantener el programa de transferencias monetarias condicionadas? Tenemos ya cerca de 12 años de que existe en el país, que ha tenido nombres distintos, ¿verdad? La candidatura de la UNE le llama Mi Familia Progresa, en otros gobiernos ha tenido nombres distintos, pero en el plan se mantiene el programa y se mantiene, entiendo yo, en el Ministerio de Desarrollo Social. Así es, pero se tendrá que hacer una evaluación muy minuciosa de esa base de datos. Y ¿sospechan ustedes que en la base de datos hoy hay gente que no debería recibir ese dinero? Hay que revisarla, Otto Ángel, ¿verdad? Porque debemos protegernos o cubrirnos de cualquier posibilidad de que en esa lista esté alguien que no necesite recibir esa ayuda. Que esa es una ayuda que debe ir dirigida a que el niño o la niña permanezca en el sistema educativo, y además que pueda tener una alimentación Doctora, sana. Tengo que detenerla por unos segundos, vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos seguimos hablando. Seguimos aquí en Decisión Libre 2023 con la doctora Karina Herrera. Seguimos en Decisión Libre 2023, doctora Herrera. A ver, nos contaba de que deben de hacer una revisión del programa de transferencias monetarias condicionadas. Sin embargo, lo que nos ha demostrado la historia es que el Ministerio de Desarrollo Social ha terminado siendo una bolsa de empleo para los diputados, para los alcaldes, y poco llega a la gente que debe llegar. Fuera de la revisión de esa base de datos, ¿cómo garantizar que el ministerio funciona? ¿Y no será mejor eliminarlo y concentrar en otro lado esos recursos? De momento no hemos platicado con Bernardo al respecto, pero sí hemos platicado con que están estos factores, ¿verdad?, que ya mencioné. Quien esté a cargo de ese ministerio tiene que tener la posibilidad que este ministerio funcione para lo que es, y no tiene que estar llevando a sus parientes. O sea, tiene que ser alguien tremendamente honrado, con la capacidad de decirle no a los diputados y a los alcaldes. Así es, porque Semilla va a trabajar con aquellas personas que compartan los principios de Semilla, y además no está dispuesta a seguir con estas fuentes de corrupción, ¿verdad? Porque es una fuente de corrupción. A ver, a veces las fuentes de corrupción no necesariamente están en las personas, aunque en este país ayudan muchísimas personas para sostener esa idea. A veces están en la forma en que se diseñan los programas. Ustedes proponen un programa de 1,000 millones de quetzales de empleo masivo, cuyo principio es que en los 4 meses en los que no hay cosecha y no hay siembra, y que son los que estacionalmente la gente tiene más hambre, apliquen a programas de construcción de piso de cemento, reforestación, dragado de ríos y de bordas y ese tipo de cosas. La experiencia en el país nos ha demostrado que en algunos de esos casos, cito en particular el de reforestación,
con los expatrulleros de autodefensa civil. Se acuerda que es reforestación, pero nadie llega a supervisar porque no hay capacidad logística de supervisar. Ustedes han puesto otras categorías más ahí. ¿Cómo no caer ante la tentación de que se vuelva algo como lo que ya hemos visto? Esperando que la persona que esté al frente, como usted lo mencionó, del ministerio, esta persona va a tener una alta honestidad, tiene que ser así, y responsabilidad, porque va a tener que rendir cuentas, porque ese es uno de los requisitos, la transparencia. Y si nos enteramos de eso, pues no podrá seguir. ¿Sale del partido esa persona? ¿Para ese puesto en particular que maneja tanto dinero? No le sé decir exactamente si va a salir del partido. Pero si no, va a ser muy difícil encontrar a alguien con esas características y que además le tengan confianza. Yo creo que en Guatemala hay varias personas que pueden cumplir con estos requisitos. Si es del partido, pues sería ideal, porque se tendrá también la confianza de decirle, en el caso que ocurra este extremo, mira, esto no está bien, ¿verdad? Y lamentamos que estás incurriendo en las mismas prácticas que hemos criticado. Voy a hacer un paréntesis para preguntar algo que ya creo que muchas personas se deben estar preguntando en su casa. ¿Cuándo van a presentar gabinete? ¿O ya lo tienen? No, todavía no. ¿Y cuándo? Yo espero que próximamente, no me atrevo a dar una fecha, pero sí sé que próximamente será antes del proceso del 20 de agosto. ¿Ya hay gente fuera del partido que con quienes han comenzado a conversar? No. ¿Todo este gabinete es No hemos empezado a conversar con nadie. Ok. O sea, Sí. estamos en el proceso. Ok, cierro el paréntesis y regreso a la propuesta. A ver, me llama mucho la atención la propuesta en materia de desarrollo social, que es la semilla 1. Hay un cálculo particular en el tema de educación en el que están prometiendo una inversión de 110 mil millones de quetzales. Entiendo yo que es en los 4 años de gobierno. Eso supone que son 5.500 millones de quetzales más al presupuesto anual, tomando como base el presupuesto de hoy del Ministerio de Educación. Mi primera pregunta en ese tema es, ¿eso no está estimando si, por ejemplo, el presidente Yamatei les firma en octubre, noviembre, un nuevo pacto colectivo a los maestros? ¿Significaría esos 5.500 millones algo extra o ya están pensando en eso en la parte de mejoramiento de las condiciones de los maestros? No, estamos pensando en el presupuesto tal y como está aprobado, ¿verdad? Desde el año pasado, cómo fue aprobado y partiendo de eso. Y estamos pensando en que se le va a ir cerrando las puertas al drenaje de la corrupción, ¿verdad? Que es un 40% lo que se fuga por ese drenaje. Además de que se espera fortalecer la recaudación fiscal a través del IVA y el ISR. Gracias por recordarme del drenaje del 40%, que en el escenario de hoy estamos hablando que tenemos un presupuesto de casi 110 mil, 115 mil millones de quetzales. Así que el drenaje es más o menos de 45 mil millones de quetzales. ¿No es un poco, o no es demasiado optimista pensar que se cierra el chorro y se dejaron de gastar esos 45 mil millones de quetzales en corrupción? Porque estamos hablando de una mafia o de muchas mafias de 45 mil millones de quetzales. Pues, es muchísimo dinero. Van a ofrecer oposición. Sí, no va a ser tan fácil como cerrar una llave, ¿verdad? Yo solo lo hago como una metáfora, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, no se van a hacer tratos de pagos por votos, ¿verdad? No se va a tener planillas para pasarles un pago por votos. Tampoco se va a negociar con obras, ¿verdad? Mira, fulanito, apóyanos y te vamos a dar obras, ¿verdad? Sabemos que el dinero público tiene que llegar a todo el país donde se necesite. Entonces, eso que aceita, ¿verdad? La corrupción se va a ir parando, porque no se va a practicar
desde la cabeza, no se va a practicar desde el Ejecutivo. No quiero hacer apología de la corrupción y el sistema, pero Ajá. eso que aceita la corrupción es lo que aceita que funcione el aparato estatal hoy. Es muy probable que se queden sin aprobación de leyes y sin presupuesto para los próximos 4 años si esa lógica no cambia. Pienso que la ciudadanía también se está dando cuenta en este momento. De las giras nos hemos dado cuenta que la juventud se acerca a los papás, los abuelitos, diciéndonos que tienen esperanza, que las cosas sean diferentes, que van a acompañar, que quieren estar, que quieren apoyar, que qué pueden hacer. Y esa voz es la que ha estado silenciosa los años pasados, porque la gente está luchando por sobrevivir el día. Por comer todos los días. Sí, por conseguir los servicios básicos, que son los que ya debería de tener garantizados. Y entonces, de esa cuenta, mientras más se ejerzca el poder ciudadano, es posible que pueda ir cambiando la dinámica en el Congreso. Pero yo no me refiero solo al aspecto de los diputados, sino también con las alcaldías, ¿verdad? Que pues no va a ser que solo porque el alcalde sea de Semilla, solo ese puede tener obras en su municipio. Las obras van a llegar a todos los lugares siempre y cuando estén bien justificadas y no haya de por medio ninguna transacción poco transparente que haga que se fugue dinero porque no la hicieron como debe ser la infraestructura. Eso en la práctica significa que el listado geográfico de obras que se arrastre este año y el que se apruebe en el presupuesto 2024 o que se herede del presupuesto 2023 van a tener que respetarlo porque no hay todavía un proceso de veeduría o de supervisión más agresivo. Pero, digamos, las obras se tendrán que hacer sin recurrir a empresas familiares, empresas de diputados o empresas de ministros o de lo que sea. Tienen que ser empresas de comprobada experiencia en el tema y que garanticen que la obra no se tiene que volver a construir a los 2 años. Tengo 5 minutos y 3 preguntas que hacerle, así que voy a tratar de ir rápido con las ideas. En la semilla 4 o 5, que es la de infraestructura, la propuesta que tienen es de construir 500 kilómetros de carreteras primarias. Cuando nuestra cantidad de carreteras primarias es de 18.500 kilómetros. Es decir, que estamos hablando de un 2.5 más de lo que hoy tenemos. ¿No es poco ambicioso? Pues le cuento que no recuerdo exactamente si fue en el gobierno del PP, pero ahí fueron 16 kilómetros los que se construyeron. Y a los problemas los remitimos de qué es lo que pasó ahí. O sea, no creo que sea un buen punto de comparación el gobierno del Partido Patriota, ¿no? Pero los siguientes tampoco han sido tan buenos. Sí, tampoco. Ok, sigamos. En materia de seguridad, hay una estimación de 12,000 agentes de policía nuevos. Estamos hablando que eso es duplicar el ritmo que hoy tenemos de graduación de agentes de policía. Pero seguimos entonces en el modelo en el que la preparación debe ser muy corta y que después debemos de ver si en la academia de oficiales se les puede dar mayor formación. Vea, es importante tener policías capacitados y dignificados porque actualmente ellos tienen que comprar sus balas, sus uniformes. Exacto. ¿Quién trabaja así? Bueno, a mí me ha tocado en la universidad comprar mi computadora y eso, pero no todo el mundo tiene un extra para comprar lo que necesita para trabajar. Entonces tienen que estar dignificados porque cuando a usted lo dignifican, trabaja con más gusto, ¿verdad? Cuando a usted aprecian su labor, trabaja con más gusto. Pero se necesita una inyección de capital muy fuerte para que entonces tengamos esa misma cantidad de... O sea, esa cantidad con ese nivel de dignificación. Y es que veníamos bien, o sea, no bien, pero algo estábamos avanzando hasta que hace tal vez 2 gobiernos alguien desbarató
lo poquito que se venía avanzando, por ejemplo, con esta policía que estuviera cortesía de más un ex candidato a capacitado. diputado, Sí. que no lo vamos a mencionar en este Exacto. momento, pero Ajá. saludos. Así es. Doctora Herrera, estamos a punto de terminar Decisión Libre 2023. Le agradezco que haya participado con nosotros. Muchas gracias. Antes de que le mande un mensaje a los guatemaltecos, quiero contarle a nuestra audiencia que vamos a tener, ya tenemos confirmado al doctor Arévalo para el próximo martes y a Sandra Torres para el próximo jueves. Hay una invitación también para don Romeo Guerra, candidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza para el lunes que viene. Sin embargo, el señor Guerra todavía no nos ha confirmado. Aquí está el espacio para que podamos seguir discutiendo en la misma tónica con la que hemos discutido ampliamente con la doctora Herrera, a quien de nuevo le agradezco. Doctora, quiero aprovechar estos últimos minutos para que usted pueda hablar con los guatemaltecos para contarles por qué usted y el doctor Arévalo deben ser una opción a considerar de cara a las votaciones del 20 de agosto. Muchas gracias, Soto Ángel, por la invitación. Yo quiero comentar al público en general que el Movimiento Semilla busca el bienestar social y el desarrollo integral. Busca un cambio del rumbo que hemos llevado los últimos más de 2 décadas, los últimos años. Busca un nuevo futuro con condiciones diferentes, donde haya educación con más calidad y cobertura, salud con mayor cobertura, personal, medicinas accesibles para nuestros bolsillos, que no sean más caras que en los países vecinos. También busca que haya empleo, para que la juventud se quede en el país y no tenga que salir huyendo en busca de esas oportunidades que este país les ha negado. También es importante la infraestructura, porque sabemos que sirve no solo para movilizarnos por problemas de salud, pero también para generar economía en los diferentes espacios rurales y en los urbanos. Es importante que nos demos la oportunidad de ese cambio, de que esta minoría corrupta no nos siga teniendo el pie sobre la dignidad. Es importante que ya no nos sigan engañando y que nosotros avancemos por un futuro mejor. Gracias. Doctora Karina Herrera, muchísimas gracias por participar en Decisión Libre 2023. Entiendo que mañana visitan Zacapa y el fin de semana están en Chiquimula y Alta Verapaz. Así es. Para que quien desee verlos, pues pueda ir a escuchar su propuesta política. Gracias por acompañarnos y usted también, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes con más aquí en Decisión Libre 2023 y recuerde también que están nuestras plataformas en redes sociales y prensalibre.com y guatevisión.com. Que tenga una muy feliz noche.